Hoy quisiera hablarles del ser de luz más grandioso que caminó en nuestro planeta Tierra. Se podría decir que fue un corazón de luz caminando entre nosotros. Hoy quisiera hablarles del Cristo en Jesús, que nada tiene que ver con las religiones mentirosas que nos impusieron y que usaron la imagen de Jesús para engañar a sus seguidores. Hubo una estrella en el cielo, la de Belén, que marcaba una señal, la cual indicaba la llegada del niño Jesús al planeta Tierra. Por eso es bueno aclarar que Él no era de aquí. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, dejándole claro a Poncio Pilato que ningún reino de mentiras de este mundo tendría chance de permanecer ante el reino del Padre Eterno, el cual Jesús pertenece y vino al planeta, porque es hora de hablar la verdad, la que Jesús nos dijo. La verdad os hará libres, y es por eso decirles que la estrella de Belén, que los reyes magos utilizaron para ubicar y llegar al niño Jesús, esa estrella es una nave, la cual esa luz pura bajó al planeta y se hizo carne y que hoy conocemos como el Niño Jesús, 18 de diciembre del 2020. Bueno, muy pero muy buenos días. Acá hoy en este hermoso día martes, día 29 de abril. Bueno, desde ya muchas gracias a todos los mensajitos que estamos recibiendo, el cariño que vamos recibiendo del público que nos acompaña. Bueno, como ya saben, mi nombre es Marcelo. ¿Y Ana María? Bueno, los dos juntos hacemos este programa de Corazón y Pincel, de los cuales hoy vamos a hablar un título muy bonito que se llama ¿Quién es el Cristo? Así como el martes pasado tuvimos un programa que se llamó Los Padres del Vástago. Los Padres del Vástago. Los Padres del Vástago. Así que bueno, hoy estaremos hablando de este tema tan bonito que ¿quién es el Cristo? En el programa pasado, bueno, dejamos bien en claro que para que haya un hijo tiene que haber un padre y una madre. Y justamente fue de lo que hablamos el programa pasado, del Padre Eterno, de la Madre Bárbara, el útero de creación. Así que bueno, dicho esto, bienvenidos y Bienvenidos. Ahí estamos. Soy espada del Señor, un mensaje al corazón para todo aquel dispuesto a caminar con el amor. Mi espada es un pincel, mi escudo es el sol y mi luz es el Cristo, vivo en mi corazón. Bueno, así es. Así como el programa pasado estuvimos hablando de los padres del vástago, hoy vamos a ver quién es el Cristo y vamos a hablar entonces de ese vástago. Y como les he compartido en otros programas, los primeros que hemos hablado del libro secreto de Juan, que es ese libro apócrifo que ustedes lo pueden buscar en la internet para que lo puedan leer. Hoy les traje otro párrafo donde donde podemos comprender quién es ese vástago y cómo nació. Entonces está en el capítulo 4.1 del libro secreto de Juan, que dice así. El Padre penetró a Bárbelo con una mirada, con la luz pura brillante que rodea al espíritu invisible. Bárbelo concibió y el Padre produjo un rayo de luz que se parecía a la luz bendita, mas no era tan brillante. Este rayo de luz era el vástago único del Padre común que había salido, y el único retoño y el vástago único del Padre, la luz pura. El vástago pidió que se le diera mente como compañera con la cual trabajar, y el espíritu invisible accedió. Cuando el espíritu accedió, apareció la mente, y se puso al lado de Cristo, y glorificó a Cristo y a Bárbelo. Y el Espíritu Santo llevó a la perfección al vástago divino, y producido por sí mismo del Espíritu y Bárbelo, entonces el vástago pudo colocarse ante el poderoso e invisible Espíritu Virgen
como Dios Cristo producido por sí mismo. Entonces aquí en el libro secreto de Juan podemos comprender que el vástago nació de esa unidad entre el Padre Eterno y Bárbelo, que ya en el programa pasado estudiamos y vimos quiénes son ellos, quién es el Padre y cómo nació Bárbelo también. Entonces en esa unidad de ellos dos, en esa fuerza, nace el vástago, nace ese hijo único del Padre. Un hijo que tiene toda la esencia y toda la identidad del padre y la madre, que tiene toda esa fuerza de ellos dos. Pero dice en una partecita de que el vástago llegó a la perfección. Entonces este vástago se sentó ante el padre y la madre a aprender del universo, a aprender de todas las leyes eternas, aprender de todas las leyes que rigen la vida. Y es ahí donde se fue perfeccionando, se fue encontrando cuál era su fuerza, cuál era esa luz que lo que contenía, que venía del Padre y la Madre. Entonces sintió su corazón y ahí fue donde él se hizo Dios. Nació el Dios producido por sí mismo y nació el Cristo. Entonces, del corazón del vástago nace el Cristo. Y es allí entonces donde él se para ante el Padre como un Dios. Y es este Dios que es nuestro Padre, creador, el creador de todos los mundos, las galaxias, de todas las humanidades, de nosotros como humanidad terrestre. Y así como él contiene toda la fuerza y todo el poderío del Padre y la Madre, entonces asimismo él a manifestarnos a nosotros como esas semillitas que el Padre le pasó a Bárbelo, como lo vimos en el programa pasado, todas esas semillas que estaban por crear y que las contuvo Bárbelo en su vientre, todo eso que está todavía, que se estaba gestando allí para crearse todos los mundos, todas las humanidades, todas las criaturas, los vientos, los ríos, todo lo que conocemos en este planeta y todo lo que debe de haber en otros mundos también, en otras humanidades. Entonces, todo eso se lo pasaron al vástago. Y el Cristo entonces, sintiendo su corazón, se hizo uno con el Verbo, se hizo uno con toda la creación, comprendió todo ese universo que lo rodeaba, toda esa luz que lo rodeaba, comprendió que era el Verbo que estaba del que habían nacido, de esa fuerza en el que el Padre también había nacido, como lo vimos en el programa pasado. Entonces, es ahí donde él manifiesta toda esa luz, donde hace manifiesto en todas las criaturas, en nosotros como humanidad. Y así como el Padre y la Madre dieron una partecita de ellos en él, entonces así en nosotros contenemos toda esa fuerza del Cristo también en nuestro corazón. También entonces el Cristo, el vástago, nuestro Padre Creador, nos pasó a nosotros en nuestro corazón esa triple fuerza, esa fuerza del Padre, la Madre y el vástago, que también lo contenemos en nosotros. Entonces, Marcelo, aquí en esta parte hay otra parte que menciona el libro también, donde dice que el vástago pidió una mente como compañera, porque así como el Padre necesitó un vientre con el cual crear, asimismo entonces el vástago, el Cristo, necesita ya con toda su fuerza y todo su poder, y siendo ya el Verbo en él, siendo vivo el Verbo en él, entonces necesitaba también crear todo lo que su madre le había pasado, todas esas semillas de luz necesitaba ya ponerlas en un mundo. Todas esas semillas de las humanidades nos vio a nosotros, como lo mencionábamos en un programa pasado, de que nos había visto a nosotros y necesitaba crearnos un planeta, un mundo, con todo lo que en él contiene para poder sembrarnos a nosotros. Entonces es ahí donde él pide la mente como compañera, es ahí donde él pide
con quién trabajar. Marcelo, entonces podemos ver que en esta parte hay una clave bien importante en ese cuando el vástago pide mente como compañera. ¿Qué será eso? Bueno, todo lo que Anita le acaba de leer, de contar, es algo muy lindo, muy grande. A veces uno, tratando de explicar estas cosas, siente que se queda corto, porque es tan inmenso, tan insondable la creación del Padre Eterno. Ahí hablabas vos del vástago que contiene esa triple fuerza, que se forma ese Cristo. ¿Por qué? Porque contiene la fuerza del Padre, la Madre. Y el vástago pide una mente como compañera. Así como decís vos, ¿no? Como el Padre Eterno en Bárbelo, en el Santo Espíritu, ese útero de creación, el Padre expande en ella toda la creación. El vástago pide esa mente como compañera para crear juntos. Es esa fuerza de él y ella que contenemos dentro nuestro. Contenemos esa fuerza él, el corazón, y la fuerza ella, la mente. Y los dos crean juntos. Por eso es importante, que ahora en un rato lo vamos a ver en una pintura, cómo el corazón de nosotros es realmente un cerebro latiendo. Porque muchas veces hemos conocido como esa famosa corazonada, ¿no? Que se le dice que en realidad esa corazonada está constantemente en nosotros, porque es ese mensaje que el corazón constantemente nos está tirando, esos pensamientos. Que se convierte en una corazonada cuando, por así decir, de casualidad, escuchamos ese pensamiento que el corazón nos da. Entonces ahí se convierte en una corazonada. Y es de casualidad porque en realidad siempre, constantemente, Él nos está mandando esos mensajes, esos pensamientos. Que la mente en realidad es como una organizadora que trabaja en conjunto con el corazón. Es una organizadora de los pensamientos del corazón. Lo que pasa es que debido a una invasión que tuvimos como humanidad, de una manera u otra, se nos hizo muy Matrix, se nos hizo muy cerebrales, muy pensar todo con la cabeza. Y nos desconectaron de esa conexión divina con el corazón. Justamente ¿por qué? Porque ahí está esa conexión divina con el Padre. Ahí está esa chispa de luz del Padre en cada uno de nuestros corazones. Y ahí está esa conexión directa que tenemos con el todo. Esa conexión que nos conecta con toda la creación del Padre. Entonces, nosotros como humanidad, a medida que vayamos despertando, a medida que vayamos entendiendo, a medida que nos vayamos saliendo de todos esos moldes estructurales que nos pusieron con falsas teorías, con falsas creencias, con formas que utilizaron para cargarnos las cabezas de pensamientos que no lo son. Y a la vez así ir encarnación tras encarnación, humanidad tras humanidad, fueron desconectándonos de nuestra fuente principal, que es el corazón. Pero Jesús, cuando baja a nuestro planeta, de muchas maneras, nos fue enseñando a que volvamos a la fuente, a que volvamos al corazón. Y como lo dije la otra vez, cuando él dice de que una persona pudiendo ver no ve, una persona pudiendo oír no oye, y no lo hace como tiene que hacerlo, porque justamente no lo hace con su corazón, sino con la cabeza Matrix, ¿no? Que nos impusieron. Entonces, cuando nosotros como seres humanos ya empecemos realmente a utilizar el corazón como esa verdadera conexión con el todo, nuestros pensamientos serán diferentes, nuestros sentidos actuarán de una manera más diferente, más limpia, más directa, más pura, y entenderemos realmente las cosas de una manera diferente, porque estaremos conectados con toda la creación, tanto la de nuestro planeta, llamada naturaleza, llamada reino animal, llamado elementos. Estaremos conectados con todo eso, con el corazón, porque, diferente es la carne del hombre, diferente es la carne del animal, diferente. Y nosotros como humanidad, a ver si se puede entender esto que les voy a decir. No es un tema de yo soy más poderoso que, sino que el Padre Eterno, nosotros como humanidad, nos otorgó como ley
esa potestad sobre las demás cosas de lo que es la naturaleza, lo que es el reino animal, siempre y cuando obremos con el Cristo en el corazón. No obrar desde esa imposición cerebral que, como les dije hoy, las falsas teorías todos nos fueron impusiendo, sino con el albedrío de hacer las cosas en ley, en potestad del corazón, en potestad del Padre. Entonces nosotros como seres humanos tenemos esa ley a nuestro favor para poder, así como Jesús lo mostró en una parte donde iba con sus apóstoles en una barca y el mar se pone muy fuerte, una tormenta los estaba castigando de una manera muy dura y Jesús iba volando, iba durmiendo en la barca y sus apóstoles en un momento entran en un caos, entran en una desesperación total porque se estaban poniendo nerviosos, porque veían que se estaban por hundir. Estaban asustados. Lo despiertan a Jesús y él se levanta, mira al cielo, dice calmaos, y de repente calma la tormenta, calma el agua, calma todo. Sus apóstoles se miran entre ellos como diciendo, ¿y este quién es? ¿Cómo hizo eso? Bueno, ahí él en realidad nos estaba mostrando un futuro, tal vez lejano, que hoy es presente, que es eso que él hacía, era el camino, la verdad y la vida. Era lo que él nos estaba mostrando que nosotros en un futuro íbamos a lograr hacer si lográbamos ese equilibrio en nuestro corazón, si lográbamos gestar ese Cristo por dentro. Entonces hay una imagen, un cuadro puede ser, la del corazón y mente, para que leamos el texto. Sí. José, vamos ahí está, a esa imagen. Ahí estamos. Bueno, solo hay un camino para salirse de la mentira, y es la verdad que nos hará libres, la vida eterna. El Cristo es esa verdad, y para que ese Cristo reine en nuestro corazón y nuestra mente, debemos vaciar nuestra mente de todos esos pensamientos mundanos de tinieblas que constantemente nos invaden, porque a partir de saber la verdad de dónde venimos, a partir de que caen nuestros velos que eran como murallas chinas que no nos dejaban ver más allá, sabemos que proveníamos de la luz del Padre Eterno y que somos su creación y por ende somos sus semillas, luz, plantadas en este planeta por los 4 seres vivientes del LPAE, Leo, Tauro, las Pléyades, Acuario, Escorpio. Es hora de derrumbar ese velo que nos mantenía aferrados a esas teorías mentirosas de que venimos del mono, del barro, del Big Bang y todos esos engaños manipulados por ese engaño mayor que es esa rebelión extraterrena caída en nuestro bello planeta Tierra. El vástago pide una mente como compañera para crear junto. El corazón pide una mente, ella, como compañera, para la continuidad de la creación luz del Padre Eterno y la Madre Bárbelo. Ha llegado la hora de que el Cristo se siente en el trono de nuestros pensamientos, del corazón y la mente, y de que expandamos nuestras 2 alas y nos elevemos a lo más alto de las estrellas de donde provenimos. Somos semillas de luz, por ende, nuestros frutos serán luz. 22 de enero del 2024. Bueno, muy bien. Ahí con esa pintura como se mostraba recién, ¿no? Yo trato justamente en esa pintura de dar un mensaje que es parte de todo lo que venimos hablando y lo que vamos a hablar hoy. Que ahí ven ustedes a un Jesús, un anciano de días, sentado en un trono, que ese trono se forma con el corazón y con la mente. Entonces ese mensaje representa que con nosotros, como humanidad, como seres humanos,
logremos justamente que el Cristo se siente en nuestra mente y en nuestro corazón, digamos que nuestro corazón y que nuestra mente sea un solo pensamiento, sea el pensamiento del Cristo, ahí es porque logramos justamente eso, gestar el Cristo en nuestro corazón. Esa fuerza de Cristo que el vástago formó en él, donde se convierte en esa triple fuerza, la fuerza del Padre, Madre e Hijo, y que millones y años después de creación, esa luz, ese Cristo, bajó a nuestro planeta. Entonces, esa pintura representa eso, esas imágenes, como decía Anita en la lectura, del LPAE, las 4 razas matrices que nos formaron como humanidad, que nos crearon como humanidad. Y que de alguna manera u otra, después con el tiempo vamos a ir viendo cómo esa invasión usó esas imágenes para crear otras falsas imágenes para mantenernos a nosotros tal vez metidos en los horóscopos y todas esas cosas que ellos utilizan justamente para desviarnos de nuestra verdadera esencia, para desviarnos de nuestra verdadera luz. Entonces, bueno, en esa imagen está ese mensaje de trabajar muy duros en nosotros para formar ese Cristo, para que de una vez por todas sea el Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón quien piense en nosotros, que sea ese motor que mueva realmente nuestra vida, que sea esa luz constante, como una cascada de agua constante, como un sinfín de agua de luz dentro nuestro, para que sea por nuestra boca esa agua de vida, esa agua del conocimiento que le llegue a los oídos de otras personas, ¿no? Que sea nuestro corazón. Porque como dice, no es lo que por tu boca entra lo que te hace mal, sino lo que por tu boca sale, porque de lo que tu boca sale, habla tu corazón. Entonces, si no logramos tener ese corazón limpio, puro, con ese Cristo, con esa luz viva en nosotros, nuestra boca no será verdaderamente esa agua de vida, no será esa fuente de luz que constantemente dé una palabra de amor, de una palabra de aliento, de un abrazo espontáneo desde el corazón hacia el corazón del hermano que lo necesita. Así que bueno, con esta presentación, ¿algo que decir, Anita? Sí, bueno, con esa explicación que Marcelo nos daba sobre ese cuadro, yo había, he comprendido en esa parte y estudiando el tema para compartírselos a ustedes, encontré que en Hebreos 10, 16, 17 dice: después de aquellos días el Señor pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces aquí nos damos cuenta, nos enseña cómo el Padre ha utilizado nuestra mente y nuestro corazón para dejar registrado todas sus leyes, pero no utilizado en el mal palabra de lo que nosotros comprendemos aquí en el mundo de usar, no, sino de que nuestro corazón ha sido el recipiente de la luz del Padre. Nuestro corazón es entonces en esa fuerza masculina, en la fuerza del Padre innominado, donde a Él ha vertido toda su identidad, toda su luz, toda su fuerza. Y nuestra mente también es un recipiente donde recibe el pensamiento del corazón. También es un recipiente que al recibir esos pensamientos, entonces va dejando grabadas nuestras memorias, va dejando grabadas todo lo que nosotros hacemos en el día a día, en la vida cotidiana, sea bueno, sea malo, cualquier cosa que nosotros hagamos va quedando registrada y va quedando grabada en nuestros logosoles, como lo conocen aquí en el mundo y lo mencionaban por allá en la India, lo hablan, lo conocen como los chakras. Entonces resulta que esos son unos discos donde se va grabando memoria. Entonces la mente recibe ese pensamiento del corazón y va grabando las memorias. Y nuestra mente
la fuerza de la mente es fuerza ella, es la fuerza de nuestra madre Bárbelo. Entonces, un poco lo que nos explicaba Marce con el cuadro y lo que nos ha compartido, entonces, en la mente y el corazón es donde nosotros debemos limpiar, debemos rescatar nuestra mente, porque la mente nos la dieron y fue creada para que junto con el corazón crear vida, dar más vida. El corazón también fue creado para amar. El corazón no nos lo fue dado para dañar, para destruir, para odiar, para estar enojados todo el tiempo, para estar en la mente tampoco nos la dieron para estar razonando en cosas que no son sanas, que no son buenas, no nos la dieron para estar maquinando cómo daño al otro o cómo le saco ventaja en los negocios a otras personas, sino que fue para crear vida. Entonces, tú mencionabas algo de las alas. Entonces, cuando nosotros limpiamos nuestra mente a un pensamiento sano, a un pensamiento a pensamientos de luz, a pensar en lo bueno. En Filipenses nos dice de que pensar en todo lo bueno, todo lo sano, todo lo justo, todo lo puro. Entonces, si nosotros vamos llevando nuestros pensamientos hacia eso, se va limpiando. Lo vamos rescatando para lo que fue creada ella, para lo que nos la dieron. Y si en nuestro corazón también lo vamos limpiando de tanto odio, tanto dolor, tanto rencor, entonces también se va alivianando esas cargas en nosotros. Y allí entonces vamos encontrando el equilibrio, vamos dándole un equilibrio entre la mente y el corazón, para que entre ellos de verdad haya una comunicación constante. Y entonces son nuestras alas que nos llevan a elevarnos a un mejor pensamiento, a un pensamiento de más conciencia, a un pensamiento más elevado, a un pensamiento mucho más parecido al pensamiento del Cristo, a ser esos Cristos. Entonces, por eso el vástago pidió mente como compañera con la cual trabajar, con la cual crear. Entonces, asimismo nosotros, Él lo hizo para enseñarnos a nosotros. Cuando Él vino aquí a la tierra, vino fue a enseñarnos esto. Él lo hizo para que asimismo nosotros gestemos el Cristo, el Dios producido por sí mismo en nuestro corazón. Pero entonces tenemos que empezar por ir limpiando nuestros pensamientos, por ir limpiando nuestro corazón de todo eso que nos pesa y que no construye, que no es sano, que no da vida. Entonces, ahí me recordaba nuevamente lo que Jesús le hablaba a Nicodemo, cómo nacer de nuevo. Ahí vamos naciendo de nuevo, ahí nos vamos gestando como unos nuevos hombres con el Cristo en el corazón. Entonces, Marcelo, no sé si vamos a una pausa o quieres compartir algo más antes. Ahí me gustó esto último que nombraste, antes de irnos a la pausa, que nombraba justamente esa escena que Jesús habla con Nicodemo, ¿no? Que es una escena que tal vez muchas veces la vamos a nombrar, porque es una escena muy importante donde Jesús le enseña a Nicodemo, pero a la vez nos está dejando esa enseñanza a toda la humanidad, de que el nacer de vuelta, ¿no? Y Nicodemo, a pesar de ser una persona culta, sabia, por la religión en la cual él caminaba en ese momento, no podía comprender ese mensaje que Jesús le estaba dando a él. ¿Por qué? Porque justamente él analizaba ese mensaje con su mente solamente, pero desconectado de su corazón. Entonces Jesús se lo lleva a una profundidad donde le muestra que el nacer de vuelta justamente es, siendo él quien era con la edad que tenía, porque él le dice, ¿cómo yo siendo una persona mayor me meto nuevamente en el vientre de mi madre? ¿Cómo hago eso? Entonces Jesús le dijo que él ya de carne había nacido, ahora lo que debe hacer es nacer de espíritu, de agua. Entonces ese es el trabajo que Jesús nos llama a todos, a matar ese viejo hombre del mundo, a sacarnos ese hombre, como decía Anita, con la mente llena de reproche, de enojo, de fastidio, de ventajismo, de querer ventajear en algún negocio económico, de querer, digamos,
sacarnos de ese viejo, sacarnos todas esas cosas que ya no tienen que estar en nosotros. Y empezar a eliminar esas cosas y empezar a llenar nuestro corazón y nuestra mente de pensamientos y acciones, no solamente de pensamientos y acciones puras. Por su fruto se conoce el árbol, dijo Jesús. Entonces son esos frutos buenos los que realmente van sellando en nosotros esos actos de luz, de amor, para que nuestro espíritu se vaya justamente, esa sutil memoria que hablaba Anita, esos logosoles, que normalmente se conocen como chakra, para que esos logosoles se vayan borrando, por así decir, esas memorias, limpiando esas memorias viejas y empezar con conciencia, empezar a grabar memorias nuevas, memorias de luz. Y esas memorias se graban justamente con esos frutos, con esos accionares nuestros. Entonces, si hacemos eso y si limpiamos la mente y el corazón, y si llegamos a ese pensamiento de conciencia, entonces ahí ya estaríamos el Cristo, estaríamos siendo esos Cristos caminando, Marcelo. Estaríamos siendo esos Cristos caminando, estaríamos siendo esos hombres Jesús, porque después de la pausa lo vamos a hablar a eso, ¿no? Pero vamos a ver cómo ese Cristo y ese hombre Jesús es ese gran aprendizaje que tenemos nosotros como humanidad, lograr gestar justamente ese Cristo y ese hombre Jesús. Así que bueno, ahora sí, vamos a una pausa y en breve volvemos. Gracias. Gracias. Soy espada del Señor, un mensaje al corazón para todo aquel dispuesto a caminar con el amor. Mi espada es un pincel, mi escudo es el sol y mi luz es el Cristo, vivo en mi corazón. Bueno, bienvenidos de nuevo. Bienvenidos. Entonces, así como hemos venido compartiendo en este espacio, en este rato, hemos venido viendo cómo el vástago nació del Padre Eterno y Bárbelo, cómo se hizo a sí mismo Dios, cómo nació el Cristo en él. Hemos visto cómo entonces Jesús, cuando vino a nosotros, a caminar entre nosotros, vino a mostrarnos ese Cristo. Vino a enseñarnos ese Cristo en él. Vino a enseñar, a darnos muchas aprendizajes, muchas enseñanzas de cómo ser esos mejores hombres, cómo ser como él. Entonces, Marcelo, hemos hablado del vástago, del Cristo, de Jesús. Entonces, ¿qué tiene que ver el Cristo con el Jesús que conocimos que vino aquí a la tierra? ¿Qué tiene que ver? Todo. Tiene que ver todo. El verbo es esa fuerza de la creación, ¿no? El Cristo es esa fuerza, verbo, hecha espíritu. Y el Jesús, que conocimos nosotros, que caminó en este planeta, es esa fuerza, verbo, hecha carne, hecha cuerpo, hecha nosotros. ¿Y qué tiene que ver? Y tiene que ver todo. Porque esa, como mostrábamos hoy de entrada, esa luz insondable y medible para cualquiera de nosotros que baja a nuestro planeta Tierra, que es el Cristo, baja y encarna en ese niño que conocimos como el niño Jesús. Ese niño Jesús traía el Cristo por dentro, traía esa fuerza de creación, esa triple fuerza, esa fuerza de verbo, esa fuerza de crear vida. Fue creciendo, a medida que iba creciendo,
y desarrollándose, por así decir, humanamente en este mundo, empezaba a conocer toda esa fuerza crística que él traía por dentro. Empezaba a redescubrir toda esa fuerza crística. Y empezaba a hacer cosas que se le pueden llegar a decir en el mundo milagros, ¿no? Empezaba a hacer milagros, empezaba a curar personas ya desde pequeño. Tenía un desarrollo tal vez diferente a los mismos niños de su misma edad que se criaban junto a él. Y bueno, y después de grande, bueno, fuimos conociendo cómo él, con esa fuerza crística, devolvía la vista a los ciegos, curaba a los leprosos, hacía caminar a gente que estaba inválida, postrada hace 30 años, 40, 20 años tirado en el piso sin poder moverse. Digamos, hizo cosas que normalmente, como le dije, en el mundo se llaman milagros, pero realmente no es milagro. Es esa fuerza de la fe. Esa fuerza de la fe que de una manera equívoca en la humanidad, siempre esa fe, de una manera u otra, se ha volcado hacia afuera, ¿no? Se ha volcado a buscar la fe afuera, en una simbología, en una virgen, en una estatua, en adorar a un gauchito, todas esas cosas que la humanidad utilizó para buscar la fe afuera, sin entender que todo está y pasa por dentro nuestro. Es decir, porque esa fe en realidad es una fuerza. Fe, fuerza, espíritu. Es esa fuerza de espíritu que cada uno de nosotros contenemos y tenemos que gestarla, tenemos que hacerla cada vez más grande, cada vez más iluminada y cada vez más fuerte. Entonces Jesús, como hombre terrenal, mostrándose como un hombre terrenal, con un hombre de cuerpo, con su pelo largo, con su barba, él mostró cómo él, siendo un hombre, gestó ese Cristo por dentro y dejaba ese antecedente de cómo nosotros teníamos que volvernos, por así decir, esos hombres Jesús, esos hombres crísticos, esos hombres que tenían esa fuerza de espíritu, esa fe formada en ellos, para hacer todo lo que él hacía. Por eso en un momento Jesús les dice a sus apóstoles que no se sorprendieran de ver lo que él hacía, lo que Jesús hacía. Porque vosotros, ustedes, le hablaba a sus apóstoles, y a la vez le hablaba a toda la humanidad que estamos acá presente, que nosotros mayores cosas que él haríamos. Que nosotros también haríamos cosas como las que él hace y mayores aún. Hablando de que si nosotros lográbamos gestar ese Cristo que Jesús tenía allá por dentro, que era Jesús, ese Cristo caminando, nosotros también podríamos hacer lo mismo. Porque Él es el que vino a enseñarnos, Él fue el gran maestro, el gran y único verdadero maestro que bajó a la tierra a enseñarnos el camino, la verdad y la vida. El camino a seguir, la verdad que realmente es una y existe y no son esas verdades del mundo, y la vida eterna, volver a la inmortalidad, volver a lo que realmente es nuestra esencia Pijeradán, esa semilla Pijeradán, hombre y mujer sembrada en este planeta Tierra, y que de esa semilla Pijeradán se colmó esta humanidad que está en este planeta Tierra, derrumbando así toda esa falsa teoría, como hablábamos la otra vez, de la Adán y Eva, del hombre de barro, del Big Bang y todas esas falsas teorías que impusieron en nuestra mente para sacarnos justamente de este camino de verdad, ¿no? Entonces, vos me preguntabas qué tiene que ver Jesús con el Cristo. Y ahí está claro que tiene que ver todo. Que tiene que ver que Jesús es ese gran maestro que en él, como ejemplo, como fruto vivo, como hablamos hoy, él siendo un fruto vivo, nos mostraba a nosotros como humanidad el camino que nosotros debíamos seguir. El aprendizaje que debíamos seguir. Y que hay un trabajo muy fuerte en cada uno de nosotros para lograr eso. Es un trabajo que Juan el Bautista nos trae, un trabajo de arrepentimiento, ¿no? De adentrarnos, de pedirnos perdón por todos los errores cometidos, porque ni yo, ni vos, ni
todos los oyentes que pueden estar escuchándonos, viéndonos, estamos totalmente limpios, tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos mucho perdón que pedirnos a nosotros mismos por los errores que hemos cometido. Entonces, yo siento que ese Cristo y ese Jesús, que son una fuerza, así como el Padre y yo uno somos, dijo Jesús, ese es ese gran maestro que nos vino a mostrar ese camino que nosotros debemos seguir, humildemente, como era Él. Yo siempre digo esto, ¿no? Porque lo siento de corazón. Él, siendo el Cristo, el creador de humanidades, el creador del todo, teniendo esa fuerza insondable, inmedible, así todo bajó a la tierra, bajó a nuestro planeta Tierra, a enseñarnos, a brindarse de corazón a nosotros. Él, siendo quien es, bajó a servirnos a nosotros. Entonces, si Él, siendo quien es, hizo eso, ¿qué otra cosa nos queda a nosotros que servir al prójimo? ¿Qué otra cosa nos queda a nosotros que, primero y principal, empezar a entender esas cosas en nosotros y empezar a hacerlas vivas para que yo pueda transmitírsela a la otra persona que tengo al lado, que se me cruza en el camino? Porque de habladurías está lleno, pero somos nosotros los que tenemos que convertirnos en esos frutos caminando, en esos hombres Jesús, que tal vez la gente no crea o no se deje llevar por lo que digamos, sino porque nos ven realmente el fruto que lo estamos convirtiendo. Ven realmente el acto de amor que podemos dar hacia nosotros mismos y hacia los demás. Porque hay algo que es muy importante, que yo aprendí con el tiempo, es de que uno no puede dar lo que no tiene. Yo no puedo dar amor, yo no puedo amar a otra persona si no me amo a mí mismo. Yo no me puedo dar comprensión a otros si yo no me comprendo a mí mismo. Entonces todo empieza en casa, todo empieza en uno mismo. Entonces, bueno, espero haberte contestado a esa pregunta, en realidad haberle contestado, ¿no?, al público que nos está mirando del otro lado de la pantalla, para que, como digo siempre, estos son pequeñas cositas de esta gran insondable información que uno tiene que buscar, que uno no tiene que quedarse con el conformismo de decir, bueno, lo escuché a Anita decir esto, lo escuché a Marcelo decir esto, listo, me aprendo eso que ellos dijeron y ya está, ya estoy listo. No, esto es nada, es un renglón, por así decir, de lo que realmente uno tiene que trabajar en convertirse en buscador, en no quedarse con lo primero que uno escucha, sino que cuando uno escucha algo como lo que le estamos contando y realmente uno lo siente en el corazón, investigar, buscar más, profundizar más y darle la oportunidad a cada uno de nuestro corazón en despertar, porque ahí está verdaderamente toda la información. Tú decías algo muy importante ahora, mencionabas que recuperar, de volver a esa eternidad, la inmortalidad. Entonces, si nosotros debemos recuperar, si el Cristo vino a enseñarnos de cómo recuperar nuestra inmortalidad, quiere decir de que está ahí en nuestro corazón, está en nosotros. Como veíamos, al principio del programa les hablaba, cómo el Padre y la Madre, cómo esa triple fuerza está en nuestro corazón, está en nosotros. Entonces, en nosotros tenemos la inmortalidad. Solo de que, bueno, a nosotros en algún momento explicaremos un poquito de eso. Nos violentaron nuestro cuerpo y nuestra genética. Entonces, cortaron esa inmortalidad. Y es ahí donde nos pusieron a vivir solo 120 años. Como mucho. Como mucho. Pero nosotros tenemos que hacer entonces ahora el trabajo de recuperarla de nuevo, porque está ahí. Y si Jesús vino a enseñarnos sobre el Cristo, cómo gestar el Cristo en nuestro corazón, cómo que nosotros gestemos ese Dios producido por sí mismo de nosotros, entonces quiere decir que en nosotros está toda la capacidad y toda la fuerza. En nosotros está para que lo podamos lograr. Porque el Padre Eterno dice que nosotros somos los únicos seres
capaces de contenerlo a Él. Nosotros somos los únicos recipientes capaces de contener la luz. Pero tenemos que hacer el trabajo, como tú decías, Marcelo, de limpiarnos, de purificarnos, de limpiar nuestra mente, de limpiar nuestro corazón y de utilizarlos como esas alas que nos dieron para elevarnos en una conciencia más alta. Entonces, si eso está en nosotros, un ejemplo muy grande que nos dieron los apóstoles y fue en Pedro, cuando reconoció al Cristo. Se los voy a leer. Eso está en Mateo 16, 15, 16. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, si Pedro lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer. Porque cuando le dice no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, se lo reveló su corazón, se lo reveló esa luz, el Padre que está en su corazón, sintió al Cristo frente a él, porque en Pedro también está la fuerza del Cristo. Entonces lo reconoció. La luz de Pedro reconoció la luz, el reino que tenía al frente. Entonces, así mismo lo tenemos nosotros, esa luz que contenemos. Como les hablaba ahora, nuestro corazón es el recipiente de la luz, es el recipiente donde está toda la fuerza, está todo contenido, el Padre Eterno, esa triple fuerza en nosotros. Entonces, es solo que lo reconozcamos, es solo que busquemos poder sentir esa fuerza, poder comprenderla, poder aprenderla, poder conocerla, poder llegar a conocer ese ser que está habitado ahí en nuestro corazón, poder llegar a conocer el verdadero ser, esa clase de ser que contenemos en nuestro corazón, para que así lo hagamos vivo, para que así nos hagamos uno con Él, para que seamos la luz que somos los hijos del Padre. Y si el Padre es luz, pues nosotros debemos ser esa luz también. Entonces, eso mismo mecanismo es el que debemos hacer nosotros. Porque no es en vano lo que cada palabra o cada enseñanza que Jesús no, daba a sus apóstoles. Pero no solo era para ellos allá en ese tiempo, sino de que lo dejó sellado y registrado en nuestra genética de la humanidad, de nosotros como humanidad. Lo dejó registrado ahí para nosotros, para los que son sus hijos, porque sus hijos escuchan la voz del pastor. Solo sus hijos escuchan y comprenderán sus enseñanzas. Entonces, es de nosotros que nos dispongamos a buscar más, a comprender más sobre ese ser que está en nuestro corazón, porque está ahí. Pero solo es que nos dispongamos a conocerlo para poder que salga a flote, para que salga a la luz, porque en todos nosotros está. Y es un poquito lo que nosotros le venimos a compartir, que hemos comprendido, ¿no? Que lo que le hemos dicho, que lo que nosotros hemos recibido, lo que nosotros hemos comprendido de esta verdad, de este conocimiento, en nosotros ha estado venir a compartírselos, porque en todos ustedes, a todos los que nos están viendo y escuchando, también tienen esa fuerza del Cristo en su corazón, también tienen esa luz en su ser. Solo es que cada uno se disponga a mirarse hacia adentro. Hay una psicografía de Parravicini que habla del mensajero divino, de cómo nos pide arrepentimiento. Es revisarnos en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cuáles son esos errores? ¿Qué es eso que nosotros pensamos, hablamos, hacemos, que nos alejan de la luz, que no se parece a la luz? Porque nosotros debemos buscar siempre parecernos a nuestro Padre eterno, a nuestro Padre creador. Entonces, si Él
puso toda de sí, puso una partecita de Él en nuestros corazones, entonces yo tengo que ser parecida a mi Padre. Yo tengo que sacar todo aquello que no se parece a Él. Y eso lo logramos limpiando nuestra mente y nuestro corazón como lo veíamos ahora. Entonces, Marcelo, ¿qué te parece lo hermoso que pudo lograr Pedro de reconocer al Cristo que tenía al pie de él caminando frente a él? Fue un momento muy, muy lindo cuando uno lo ve y lo entiende, ¿no? Cuando uno lo ve en algún video, en alguna película, y entiende realmente qué significó eso, ¿no? Que Pedro, siendo un apóstol, fue el que identificó el Cristo que Jesús tenía por dentro, lo que hablábamos hoy. Él lo identificó porque lo vio su corazón. Y fue el Padre en su corazón que se lo dictó. Y él escuchó su corazón. Entonces ahí estamos, ahí queda calcado esto que hablábamos hoy, ¿no? Cómo nosotros tenemos que aprender a escuchar el corazón. Porque Él nos habla de una manera constante. Y siempre nos habla en luz. Yo aprendí algo que muchas veces lo he hablado así entre amigos, que uno va aprendiendo de que el diablo te habla siempre al oído. El diablo es el que te para acá o acá y te está siempre hablando al oído. Llenándote de malos pensamientos, de ideas que parecen buenísimas, de tentaciones que parecen divinas y que va. Pero Jesús, el Cristo, el Padre, nos habla directo al corazón. Y es ahí lo que realmente tenemos que prestar atención, a lo que nuestro corazón nos habla. Y esto que vos marcaste de Pedro es muy importante porque eso fue en un pasado. Pero como vos dijiste, todo lo que ha pasado, todo lo que dejó Jesús marcado en su paso por el planeta, fue un gran aprendizaje de ese momento del pasado y de un futuro y para el hoy. Y tenemos que estar muy, muy atentos a estos momentos que estamos viviendo, a estos momentos que se vienen. ¿Por qué? Porque en las escrituras mismas dice que vendrán muchos lobos vestidos de cordero, ¿no? Y muchos vendrán y se harán pasar por el Padre, se harán pasar por el Cristo. Y muchos que creen tener, digamos, en sí esa formación, van a caer en la mentira que el gran engañador que engaña a esta humanidad, llamado Lucifer, o de miles de formas de esa rebelión que cayó al planeta, va a engañar a esta humanidad. Entonces, eso que hizo Pedro nos tiene que servir para que justamente cuando estemos en esos momentos ya cruciales, finales como humanidad, sea nuestro corazón el que esté viendo quién es el que está hablando. Si es ese impostor o si verdaderamente es ese enviado de Dios, es ese Cristo que nos está hablando, ¿no? Entonces, hay una parte, ahora se me aparece en mente, hay una parte que Jesús iba caminando con sus apóstoles y se enfrenta a un grupo de fariseos y hablando así, entrando en una conversación, en una discusión, se podría decir, con ellos, los judíos como que chapeaban con Abraham. Y en un momento le dicen a Jesús, ¿tú has visto a Abraham? ¿Tú conoces a Abraham? Y Jesús le dice, sí, lo conozco. ¿Y tú lo has visto? Le dicen, ¿no? Porque claro, por la edad que tenía Jesús, por una lógica humana, le preguntan, ¿y tú has visto a Abraham? Y Jesús le dice, de cierto o cierto os digo, que antes de que Abraham fuese, yo soy. Ahora, eso que acabo de decir yo recién, que no son palabras mías, son palabras de Jesús, es una pregunta que yo le hago a ustedes y yo mismo le voy a dar la respuesta, pero para que ustedes la analicen un poquito en sí. Cuando Jesús dice, antes de que Abraham fuese, yo soy, ¿quién es el que está hablando ahí? ¿El Jesús terrenal? ¿O el Cristo
que Jesús tenía por dentro. Es decir, el Jesús terrenal, por su edad, no se cruzó con Abraham, porque Abraham había muerto mucho antes de que él pisara la tierra, ¿no? Pero el Cristo, que es el que dice yo soy, es el que sí conocía a Abraham, porque el Cristo está antes, el Cristo está primero, está antes que cualquier otro profeta haya caminado, haya pisado el planeta Tierra. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta cómo la fuerza del Cristo, cuando uno empieza a desarrollarla por dentro como lo tenía Jesús desarrollado, es esa sabiduría del Padre que en nuestro corazón emana, que sale como esa cascada de agua viva, y es la que justamente le dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y es un poco el ejemplo ese de Pedro, que Pedro se lo revela a su corazón, el Padre que vive en él, ¿no? Entonces, qué importante que es entender cada cosa, cada cifrado, cada mensaje, cada fruto, cada ejemplo que Jesús dejó marcado, y luego sus apóstoles, porque sus apóstoles siguieron caminando ese camino que Jesús les dejó sembrado para que ellos sigan enseñando, y hasta el día de hoy es como una, ¿cómo se puede decir? Una carrera de posta. No sé si allá en Colombia se corren esas carreras de posta. Es la que uno va corriendo, le pasa el testigo, el otro va corriendo, lo agarra con la mano y sigue corriendo. Pero se me escapa cómo es que se llama. Claro, capaz que allá se llama de otra manera. La carrera de posta que conocemos acá es un conjunto de 6-7 corredores hasta que uno, el tramo final, agarra el testigo, si no me equivoco se le llama, lo agarra con su mano y sale corriendo. Bueno, hoy por hoy tal vez nosotros somos parte de esa carrera. Somos parte de esa carrera como humanidad, que agarramos el testigo y seguimos corriendo hacia esa enseñanza que Jesús trasladó en sus apóstoles. Y esos apóstoles trasladaron en la humanidad. Y esa humanidad, encarnación tras encarnación, hasta llegar al hoy. Hoy por hoy nosotros agarramos el testigo y salimos humildemente con lo poco que sabemos ante todo lo insondable que hay. Salimos de corazón a enseñar, ¿no? Así que bueno, espero haberle respondido esa pregunta y esa inquietud a la gente. Bueno, y como les hablaba entonces, en nuestro corazón está esa semilla de luz, está esa esencia en nosotros para que nosotros gestemos ese Dios producido por sí mismo. Tú, Marcelo, tienes un cuadro que es de una semilla. Voy a leerles el texto y dice así. Ahí está. Por esto el Padre Eterno transmite a todo varón su naturaleza, el verbo espíritu a toda mujer, su condición de engendrar y crear. Y este es el sentido del hombre universal como par en este planeta. Y aunque los terrestres desconozcan estas leyes universales y hayan engendrado una y otra vez hijos y generaciones sin el uso de este conocimiento, siempre el padre de carne, al engendrar a su hijo, aparte de dar su espermatozoide, que transporta su carga genética para la formación del cuerpo de sí, y sin que se dé cuenta, la primera chispa de su energía, con la cual arranca el movimiento pulsar del nuevo corazón. Por eso, acompañado este hermoso, valioso escrito, es importante que esta humanidad aprenda de una vez de que no venimos del barro, como todas esas falsas teorías de manipulación han mal enseñado, como la del Edén y su hombre de barro sean destruidas por la verdad, que nos hará libres, y sabremos que sabremos que provenimos de la luz y que somos luz y vamos hacia la luz del Padre Eterno. Porque es ahí, en ese justo y majestuoso momento, en donde el espermatozoide ingresa al óvulo femenino y en ese chispazo de luz que se produce, ahí se gesta la nueva vida, donde unos días después se forma la primera parte carne, que es el corazón, que se forma alrededor de esa chispa de luz. Es decir, que antes de ser cuerpos somos espíritu, y que toda la creación del Padre Eterno es perfecta, y que ese universo insondable e inconmensurable, cuando miramos las estrellas, vive dentro nuestro, y que en nuestras bellas mujeres vive el útero de creación de vida que da vida,
y le da la continuación al paraíso que el Padre Eterno creó, él y ella, el par que el Padre hizo para la continuidad de la vida. Hermoso. Realmente, y lo digo en serio, hermoso escucharlo de la voz de ella, ¿no? Porque es un escrito que yo hice con esa pintura en su momento. Y ahora, bueno, estar acá en vivo escuchándolo de tu voz, de tu dulzura de mujer, de útero, de bárbelo, realmente es lindo escucharlo y escuchar lo que mi corazón me dictó en ese momento para poder plasmar esa pintura y para poder plasmar ese escrito, ¿no? Y es así, hay un dicho que acá se dice: del polvo venimos y del polvo vamos, ¿no? Es hora de derrumbar esa falsa teoría. No venimos del polvo ni al polvo vamos. Venimos de la luz. Somos luz. Y vamos hacia la luz del Padre Eterno que está en nuestro corazón, esa chispa divina. Somos espíritu, que tenemos ese cuerpo, carne, hoy yo como Marcelo como hombre, ella como Anita como mujer, que son los vehículos de nuestros espíritus, para poder conducirnos a la luz del Padre Eterno que vive en nuestro corazón. Como lo mostraba esa imagen, esperma y óvulo. Lo primero que hace al conectarse es un chispazo de luz. Esa luz es la nueva vida, que después, días después, 15, 20 días, se forma la primer parte cuerpo, que es el corazón, que envuelve, que se forma alrededor de esa luz y termina conteniendo esa luz del Padre, esa chispa divina, dentro del corazón. Así que así como vos estás acá, como yo estoy acá, como José está ahí en los controles, todos tenemos esa chispita viva en nuestro corazón, tenemos ese Cristo. Toda la creación tiene corazón. Así que, y todo ese corazón, toda esa creación que tiene corazón, está en conexión con el Padre Eterno Creador. Así que bueno, como le decimos siempre, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, ¿no? De Corazón y Pincel. Se pueden comunicar al WhatsApp de Corazón y Pincel al 115 990 6095 y a Corazón de Reino, que los va a atender Anita con mucho amor, mucho cariño, al 115 153 90 36. El tiempo manda y el tiempo se termina, así que de mi parte, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias José por ayudarnos. Bueno, de mi parte nos despedimos hasta el martes que viene. Anita, todo suyo. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes, por seguir las redes. Ya saben, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram de Corazón y Pincel y Corazón de Reino. Y muchas gracias a Radio 33 TV, a José, que siempre está aquí guiándonos y ayudándonos en los controles. Gracias obviamente a la radio por permitirnos este espacio para poder compartir con ustedes todo este conocimiento que, como les decíamos, no es nuestro, es para todos ustedes, es para toda esta humanidad que muy sencillo y humilde desde nuestros corazones, lo poquito que hayamos aprendido, porque es mucho el conocimiento, es mucho más profundo, que logremos compartirles a ustedes en este hora, en este espacio. Bueno, ya queda en que cada uno pueda seguir investigando, activar ese impulso de investigación que tenemos todos. Así que los esperamos, como decía Marcelo, para el próximo martes y muchas gracias. Hasta luego, gracias.